sentir la carga es sentir el dolor. ¿Cierto? Cuando hablamos de sentir la carga espiritual, es la compasión que debe tener el creyente. Todo creyente que no sienta carga al ver el dolor ajeno, todo creyente que no sienta compasión en su corazón, es un creyente que está insensible. ¿Cierto que sí? ¿Qué fue lo que más demostró el Señor a la humanidad? ¿Qué fue lo que más demostró a la humanidad? El Señor Jesús. Dolor, compasión. ¿Cierto que sí? Cuando Él veía a la prostituta, Él no veía una pecadora. Él veía una mujer que necesitaba ayuda. Amén. ¿Cómo veían los fariseos a las prostitutas? Inmundas. ¿Cómo las veía Jesús? Amor, con compasión. Se acercaba a ellas, trataba de hablarles, de ayudarlas. Hermano, cuando hablamos de Nehemías, fue un hombre que sintió carga por su pueblo. Cuando decimos amén en esta hora, hasta ese momento nada había acontecido en Israel, en Jerusalén. Pero cuando este hombre oye la convicción del pueblo, se sintió triste, se sintió acongojado, lloró, hizo duelo y volvió y lloró, hermano. Y todo lo que sucedió en ese tiempo de Nehemías fue producto de un hombre que sintió carga a ver la condición de su pueblo. Cuando decimos amén en esta hora, y Dios trajo respuesta, y Dios trajo bendición a su nombre. Yo recuerdo una noche, en un culto, me invitaron, en el culto tenía que ir al culto en cierto lugar, salir del culto y tenía que ir a otro culto, a otro lugar. El culto terminaba a las 8 de la noche, y el otro culto era a las 9 de la noche. Y yo estaba en el culto ahí, orando, pensando, bueno, que voy a arrancar a otro culto, Dios mío, salgo de aquí, que no digo allá. Y estaba orando ahí, me arrodillé a orar, y se me vino un quebrantamiento. Y era un dolor profundo por los descarriados. ¿Cuánto ha sentido eso? Un dolor profundo por los descarriados. Y hice una oración de 15 minutos con dolor, con angustia, con lloro por los descarriados. Resulta y pasa que al culto donde iba a ir había puros descarriados. No lo sabía. Pero cuando hice ese clamor de esos 15 minutos, en ese culto había uno que llevaba 10 años apartado y se restauró. Amén. Una oración, hermano, sincera, con carga espiritual, hace que Dios se manifieste. Si usted quiere que Dios se manifieste en sus hijos, tiene que sentir la carga espiritual por ellos. ¿Cierto, hermanos? Sentir la carga espiritual por ellos. Si nosotros queremos que Colombia sea bendecida, sea restaurada, sea limpiada de toda esta inmundicia, corrupción y guerra que hay, tenemos que sentir carga, aleluya, y esa carga nos tiene que llevar al quebrantamiento, al dolor, al gemido, al lamento, y ahí Dios se va a manifestar y va a limpiar este país y va a traer bendición. ¿Cuándo se va a ver en esta hora? ¿Cuándo se va a ver en esta hora? Usted va a El Salvador. Usted se preguntará, me va a preguntar, ¿usted cree que ese presidente que está ahí está porque sí, porque sí? Porque El Salvador es El Salvador y Dios quiere ir a Salvador. Hermano, déjeme a su lado. Dios se manifiesta donde hay gente que siente carga espiritual y clama. Ahí se manifiesta. Hay lugares donde nunca Dios se manifiesta. Así Dios ve el dolor. Así Dios ve la necesidad. Pero si no hay alguien que se levante, ahí no pasa nada. ¿Cierto ahí? Pero si alguien se levanta, hermano, y clama, y siente la carga, y va Dios y llora y clama, yo creo que Dios se manifiesta de una manera especial. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Sabe por qué en El Salvador está pasando lo que está pasando? Una iglesia. No es nuestra misión. Por ejemplo, yo le he dado muy pequeñita. Muy pequeñita.
hay otro ministerio, no sé cómo me acuerdo el nombre, reúnen estadios. Ahí. Y en el tiempo que ese conflicto armado donde morían gentes como matar gallinas todos los días, hermano, era terrible. Había una iglesia allí poderosa, en ayuno, en ruego, en clamor, pidiéndole a Dios que limpiara, que hiciera algo en El Salvador. ¿Cuántos decimos amén en esta hora? ¿Cuántos decimos amén en esta hora? Y miren la respuesta. ¿De quién depende, hermano, que Dios obre en este país? De la iglesia. Nosotros todos estamos esperanzados. Que suba esto hasta ya. Que suba Julano. Si fuera Julano, ese puede tener solución. Yo le digo algo, déjese esa bobada, ni la izquierda ni la derecha puede ayudar a este país que está en la miserabilidad. El único que lo puede ayudar es Jehová y un pueblo que tenga carga espiritual. Ahora, ¿por qué usted tiene una carga espiritual? Usted tiene hijos, tiene nietos, familia. Amén. ¿Cuántos quieren un país lleno de bendición? Amén. ¿Cuántos quieren que sus hijos crezcan en un país lleno de bendición? Amén. ¿Cuántos quieren que sus nietos crezcan en un país lleno de bendición? ¿Qué hay que sentir? La carga espiritual. Pero dígame, ¿cuántos habían allí cautivos? Si usted va a la historia, miles, ninguno era clamado, ninguno era orado. Había muchos que estaban en el y decían, nosotros aquí estamos bien. Aquí nos pusieron, algunos colocaron a administrar negocios. Había otros que estaban ya bendecidos, ¿verdad? No estaban despreocupados, estaban relajados. Pero había un remanente que estaba ya cautivo. Su nación maravillosa que era Jerusalén, la ciudad de Jerusalén estaba derribada, los muros caídos, todo el mundo estaba normal, tranquilo, relajado. Terrible esto. Pero hubo uno solito, que se levantó a clamar, que sintió la carga. Amén, hermanos. Y él se despertó, y por ese Dios se manifestó. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos alabamos al Señor? Primer punto, estamos graves, insensibles. Nosotros, la iglesia, estamos tan preocupados por lo de nosotros que el mundo afuera se está perdiendo. Estamos tan insensibles que ni siquiera estamos pagando el precio que debiéramos pagar por nuestros hijos, por nuestra familia, que son nuestros hijos, que son nuestra familia, sin que menos la gente de afuera. Jóvenes perdidos en la droga, multitudes, y la iglesia. Señor, mi problema, Señor, mi problema, Señor, mi problema, Señor, mi problema. ¿Cuántas alabanzas? ¿Cuántas alabanzas? Y los jóvenes allá perdiéndose. ¿Cuándo decimos amén? ¿Cuándo decimos amén? En la intercesión suya y mía se demuestra la carga espiritual que hay en nosotros. En el pueblo no hay muy poca intercesión. ¿Ya lo veis? Muy poquita. Dice que aquí Nehemías lloró, ayunó, oró, gimió, clamó. ¿Por cuántos días? Muchos días. Yo me imagino a ese hombre en la noche gimiendo. Escuche esto aquí. Yo me imagino a ese hombre en la noche gimiendo, hecho un mar de lágrimas, postrado ante el Señor. ¿Usted se imagina, hermano? Hasta el punto, hermano, que Dios se glorificó, le abrió cuentas, le dio la casa con el rey, le proveyó todo, mejor dicho, para que Jerusalén en un mes piquito, como 2 meses según el libro, fuera restaurada. Oye, hermano. Mire, si el pueblo comienza a sentir la carga espiritual por la juventud que está perdida, la juventud perdida va a llegar. Amén. Hace unos años atrás en ese movimiento había unos clamores que cuando esa gente clamaba, parecía que el pecho se fuera a caer. El clamor se escuchaba
a metros. La gente se quebrantaba, gemía, salían con los ojos hinchados de llorar. Y en ese tiempo vivió un avivamiento tremendo. Multitudes de jóvenes llegaban así a los pies del Señor. Entonces, ¿se acuerdan, hermanitos? Así vean. Hoy en día son miles de jóvenes que llegaron, toda la mayoría son pastores. Pastores, cantores, cantoras, misioneros. ¿Cómo lo ven? Pero hubo un momento de clamor, de gemido, de lloro. En ese tiempo Colombia fue cantera de obreros. ¿Sí? ¿Qué cantera de obreros? Mira ahí, Ruth. Salían predicadores y predicadoras como arroz tostado. Cuando el Señor estaba viendo la multitud dispersa, ¿qué sintió el Señor? Compasión. ¿Y cuál fue el clamor del Señor? Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. La mies es mucha. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, el Señor se quedó viendo la multitud de enfermos, de jóvenes, de niños. Mire, yo he escuchado predicadores en el mundo sin ni un peso y han hecho cosas grandísimas. Jorge Müller alimentaba más de 5,000 niños. Los vestía, les daba estudio, comida, techo. Y de ahí levantó un montón de evangelistas, pastores y profetas. De ahí. Un hombre que veía a un niño en la calle y lo cogía para él. Vete para acá. Hasta la agua. Significa carga espiritual. Hay que sentirla. Amén. Dígale algo al Señor Jesús, dígale Señor Jesús. Trae a tu espíritu esa carga espiritual. Así como Nehemías sintió esa carga espiritual que lo llevó a clamar, que lo llevó a orar, a gemir ante su presencia. Así también yo quiero que traigas a mi vida esa carga espiritual por mis hijos, por mi familia, por mi esposo, por mi esposa, por la iglesia, por la vereda donde estoy, por el municipio donde estoy, por el departamento donde estoy, por la nación donde tú me has puesto. Trae a mi corazón esa carga espiritual. Denle un fuerte aplauso al Rey de los cielos de los Padres. Eva, escúcheme esto. Eva Nobel, un avivador tremendo. Se ganó casi una nación entera para el Señor. Dice que en la noche dormían apenas 2 horas. Trabajando en una mina. ¿Sabe qué trabajó en una mina? Dormía 2 horitas. Pero dice que la gente, porque dormían en cuartos, todos los obreros dormían en un solo lugar. Dice que la gente en las noches le escuchaba gemir un lamento. Clamando por las almas del pueblo de Trinidad. Y Dios comenzó a manifestarse tanto que en un día todos los mineros que vivían con él fueron cambiados. Dice la historia que hasta las mulas hicieron el cambio. Porque los acarreadores, después de esa experiencia que tuvieron, a las mulas yo no las insultaba, no las maltrataba, sino que las trataba con el pueblo. ¿Cuántas alabanzas al Señor? Hermano, cuando un hombre y una mujer siente la carga espiritual por una vereda, Dios se manifiesta en esa vereda. Cuando un hombre y una mujer siente la carga espiritual por un municipio, ahí Dios se manifiesta en ese municipio. Vamos a decirnos amén en esta hora. Aleluya. Hermano, si usted siente esa carga espiritual y usted, aleluya, bendito se deja mover por ese sentimiento profundo de compasión, de piedad, Dios se mueve a hacer milagros, maravillas, portentos. Dios se mueve a salvar, a sanar, a libertar. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuánto decimos amén? Hay un milagro que en la Biblia es asombroso y es la multiplicación de los panes y los peces. ¿Vale? ¿Qué movió al Señor? ¿Qué hizo que ese milagro se manifestara? Dice que viendo la multitud sintió ¿qué? ¿Qué sintió? Los discípulos decían eso, Señor, mándelos a pie para
que vayan y busquen de comer porque está tarde. ¿Cómo la ve usted? ¿Ah? Los discípulos no tenían esa compasión, esa sensibilidad, el Señor sí. Y entonces el Señor le dice, dale ustedes de comer. Y ellos dicen, Señor, ¿nosotros día dónde? ¿Día dónde? Mire, cuando usted tiene compasión, de donde sea salen cueros para la correa. A ver si decimos amén. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuánto decimos amén? ¡A su nombre! Dale fuerte aplauso al Señor en esta hora. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay avivamiento de salvación? Hágase la pregunta. ¿Por qué no hay avivamiento de salvación? ¿Por qué no? Porque no hay una iglesia que está sintiendo la carga espiritual por las almas perdidas. Poco es poco. Le aseguro, se levanta una iglesia con esa carga espiritual por las almas perdidas, empiezan a llegar solas, sin llamarlas, sin buscarlas. Comienza la gente a tener sed de Dios. Miren a Molón, que lo he dicho varias veces, ¿no? Un viejito negro, chiquitico, pero que comenzó a sentir carga por la ciudad donde él estaba, viendo a los jóvenes perdidos en la droga, en la noche lloraba como un chiquito. Señor, y rescata la juventud de esta ciudad. Y lloraba, Señor, rescata la juventud de esta ciudad. Y lloró. Y nosotros, Señor, te doy gracias por este día. Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Ten misericordia de mí. Señor, ayúdame a mí. Señor, mis hijos. Señor, ayúdame con la hija. Ayúdame a para el carro. Ay, Señor, cambia. Ay, Señor, y yo. ¿Saben que antiguamente los predicadores iban aleluya, a los hospitales y había cantidad de milagros en los hospitales? Gente sanada de cáncer, de sida, gente en la UCI, en el restaurante, porque había una iglesia que sentía esa carga por enfermos allá. Nosotros ni pasando por la enfermedad nos acordamos de los enfermos. En un tiempo en el Perú había más cristianos en la cárcel, hermano, que en la iglesia. ¿Cómo lo ve usted? Iglesias, cárceles llenas de cristianos. Bueno, no cristianos, no eran cristianos antes, ¿no? Se convertían en la cárcel porque había, hermano, una iglesia mira, clamando y viviendo por los presos. Nos falta sentir la carga espiritual. ¿Cuántos decimos amén en esta hora? ¿Cuántos decimos amén en esta hora? ¿Sabe? Vaya usted a la historia y pregúntese, ¿por qué Estados Unidos llegó a ser potencia mundial? Pregúntese. Vaya a la historia. En Estados Unidos fueron donde ocurrieron los principales avivamientos que hoy en día están bendiciendo toda esta parte de América y Latinoamérica. Allá en Estados Unidos se levantó una iglesia que gemía, que clamaba, que pedía el avivamiento. Por allí en la calle Susa había un negrito feo, aleluya, negro, somos dicho. Y en ese tiempo el racismo tan bravo, que los negros eran odiados. Hasta en la iglesia se juntaban aparte los negros y los blancos. Y aquel negrito pasaba horas, dice la historia, con una cajita de cartón puesta en la cabeza. Y lloraba, pidiéndole a Dios que trajera el avivamiento. Y comenzó a manifestarse de tal manera, de tal magnitud, que cuando había los cultos allí en la calle Susa, la gente pensaba que era que allí estaba cayendo fuego y el rey se estaba quemando. Fue mucha la historia, porque era una unción terrible. Dice que se veía un destello de luz en la casa. Parecía como fuego que estuviera quemando, pero no era el fuego natural, era el fuego del Espíritu de Dios, bautizando, llenando, salvando, haciendo maravillas extraordinarias.